estrecho olvida. Me llamo Eladio. Soy la tercera generación de patrones del Mar de Sal. Mi abuelo decía que el Cabo de Trafalgar no es una formación geológica, sino un cementerio que respira. En 1805, miles de hombres se hundieron aquí. Británicos, franceses, españoles. Sus pulmones se llenaron de esta misma agua que ahora golpea mi casco. Eran las 2:45 de la madrugada. El radar, un equipo Furuno de última generación que me costó los ahorros de 2 años, estaba en modo barrido corto. La pantalla era un círculo de luz verde, hipnótico. No había nada, ni una señal de los grandes cargueros que suben hacia Algeciras, ni un solo eco de las pateras que cruzan desde el sur. Estaba en el cuadrante 4B. Silencio absoluto. Y entonces, el primer error. En el horizonte, justo donde la oscuridad del cielo se funde con la negrura del agua, apareció un punto blanco, quirúrgico. No era el parpadeo cíclico del faro de Trafalgar. No era la luz cálida de un pesquero faenando. Era un blanco que parecía estar recortado, como si alguien hubiera pinchado el cielo con un alfiler y la luz del otro lugar estuviera filtrándose por el agujero. Central, aquí Mar de Sal. Mi voz sonó pequeña en la inmensidad de la cabina. Confirmad tráfico en mi derrota. Tengo una visual a 12 nudos. El radar está mudo. Mar de Sal, aquí tráfico. La voz del operador llegaba con un retraso antinatural. Tenemos el sector limpio. No hay registros de salida en Barbate ni en Conil. ¿Seguro que no es una boya de deriva? Negativo. Central. Está demasiado alta y se mueve conmigo. Si giro, ella gira. Si acelero... Me callé. No quería parecer un loco, pero la luz no estaba siguiendo las leyes de la perspectiva. No se hacía más pequeña cuando yo viraba. Se mantenía exactamente a la misma distancia, clavada en mi retina como una astilla de cristal. Mientras esperaba respuesta, abrí el cajón de la bitácora. Debajo de las cartas náuticas estaba el cuaderno de mi abuelo, el cuaderno negro. Él siempre decía que las cosas más peligrosas del mar no tienen dientes, tienen luz. Busqué la entrada del 14 de octubre de 1974. La vimos, de nuevo, cerca del bajo de la aceitera. Lucas dice que es un fuego fatuo, pero yo sé que no. Las luces normales iluminan la cubierta. Esta luz proyecta sombra hacia donde no hay focos. Lucas intentó lanzarle un cabo, creyendo que era un náufrago. El cabo se desintegró antes de tocar el agua. El agua no chapoteó. El agua se apartó. Cerré el cuaderno con un golpe seco. Sentí una gota de sudor frío bajando por mi columna. Salí a cubierta. El aire olía a ozono, a tormenta eléctrica, pero el cielo estaba despejado. Miré por la borda.
corazón me dio un vuelco. El mar de sal estaba cortando el mar a 7 nudos, pero no había estela, no había espuma blanca. El agua alrededor del barco se había vuelto mate, una superficie negra, densa como el mercurio, que no reflejaba las estrellas. Era como si estuviéramos navegando sobre un desierto de petróleo sólido. Volví a la cabina. El termómetro digital marcaba 22 grados hace 10 minutos. Ahora marcaba 4 grados y bajaba. 3, 2, 1. Mi aliento empezó a formar nubes densas de vapor, pero no era vapor blanco. Era un vapor grisáceo, pesado, que caía al suelo en lugar de flotar. Tarifa, aquí mar de sal, responded. Algo va mal. El motor está en marcha, pero no hay deriva. El termómetro está loco. Responded. 2 grados. A babor. Eladio. 2 grados. Esa voz no era el operador de Tarifa. Era la voz de mi padre. Mi padre, que murió hace 10 años en un naufragio que nunca se explicó. Su voz sonaba clara, pero como si estuviera hablando dentro de un túnel de metal. Papá, mi voz se quebró. No mires a la derecha, Eladio. Mira al frente. Ya estás llegando. Miré al frente. La luz ya no era un punto. Era una esfera perfecta de unos 10 metros de diámetro. Estaba flotando a ras del agua, a unos 50 metros de mi proa. Y entonces ocurrió lo imposible. La luz blanca empezó a abrirse. No como una puerta, sino como un ojo. El centro de la esfera se volvió negro, de un negro tan profundo que hacía que la noche de alrededor pareciera brillante. De ese centro negro empezaron a salir hilos de una materia viscosa, brillante, que se arrastraba por la superficie del mar mate hacia mi barco. El mar de sal empezó a inclinarse, no por el oleaje, sino como si algo pesado estuviera trepando por el estribor. El barco se ladeaba más y más. 10 grados, 20 grados, 30 grados. Las tazas de la cocina cayeron al suelo y se hicieron añicos, pero los cristales no se quedaron en el suelo. Empezaron a flotar. La gravedad estaba dejando de funcionar. Yo me agarraba al timón con todas mis fuerzas para no caer hacia el techo de la cabina. Miré por la ventana lateral y vi lo que el abuelo intentó explicar en su diario. Bajo la superficie de ese mar de mercurio empezaron a subir luces, miles de pequeñas motas azules. No eran medusas, eran cráneos humanos, preservados perfectamente, con jirones de uniformes del siglo XIX. Subían desde el abismo de Trafalgar en una columna vertical perfecta, como si fueran atraídos por un imán gigante en el cielo. Pasaban junto al casco del barco, rozando el vidrio. Sus cuencas vacías me miraban. Sus mandíbulas se movían rítmicamente, como si estuvieran cantando una saloma que yo no podía oír. Y entonces el radar volvió a la vida. La pantalla se llenó de contactos, cientos, pero no eran barcos. Eran formas geométricas perfectas, triángulos, hexágonos,
líneas rectas que cruzaban el estrecho a velocidades imposibles. No es el mar, logré decir mientras mis lágrimas empezaban a flotar frente a mis ojos en forma de pequeñas esferas de cristal. Esto no es el mar. La figura negra que mencioné antes apareció en la proa. No tenía pies, se fundía con la oscuridad del barco, pero su mano era larga, con dedos que tenían demasiadas articulaciones. Puso su mano sobre el cristal del puente. Por donde la criatura tocaba el cristal, la realidad se deshacía. El vidrio se convertía en arena fina que caía hacia arriba. El metal se convertía en líquido. El oxígeno de la cabina empezó a oler a sangre vieja y pólvora húmeda. Un alma por cada luz, un alma por cada siglo. Trafalgar no olvida. Trafalgar reclama. La criatura no me miró. No tenía ojos, pero sentí una presencia insoportable en mi cráneo, como si alguien estuviera intentando comprimir mi cerebro en una caja de cerillas. Vi la batalla de 1805, pero no como en los libros. Vi la carnicería real. Vi cómo el mar se abría esta tarde para tragarse no solo los barcos, sino el tiempo mismo. Esa luz blanca era un ancla temporal, un recolector de energía de argonía. ¿Qué quieres?, grité, aunque ya sabía la respuesta. La luz blanca se expandía de golpe, tragándose todo el barco. Dejé de sentir mi cuerpo. Ya no había arriba ni abajo, solo había un blanco infinito y una sensación de estiramiento insoportable. Mis átomos se estaban separando unos de otros, convirtiéndose en información pura. Vi otros barcos, cientos de ellos, pesqueros de los años 50, galeras fenicias, buques de guerra británicos, todos atrapados en esta red de luz opaca, suspendidos en el tiempo, con sus tripulantes mirando por las ventanas, convertidos en estatuas de sal y miedo. Bienvenido a la retaguardia, Eladio, susurró la voz de mi abuelo, esta vez justo en mi oído. Esta es la transcripción del informe policial 88/2026. El pesquero Mar de Sal fue localizado a las 7:12 por la patrullera Río Guadiana. El barco se encontraba en perfecto estado de flotabilidad, a 4 millas del faro de Trafalgar. Al subir a bordo, la patrulla encontró el motor encendido, pero el depósito de combustible estaba lleno, como si no hubiera consumido una gota en toda la noche. No se encontró rastro del patrón, Eladio M. Sin embargo, se observan anomalías físicas en el puente de mando. El reloj de pared se había fundido, pero el metal seguía frío al tacto. En el suelo de la cabina se halló una capa de 5 centímetros de profundidad de una arena blanca finísima que, según el análisis de laboratorio, no pertenece a ninguna playa de la región. Se asemeja a hueso humano pulverizado. El radar mostraba una imagen fija, un mapa del estrecho de Gibraltar, que no coincide con la cartografía actual, mostrando islas y formaciones rocosas que no existen. En la grabadora de emergencia solo se recuperó un archivo corrupto. No apaguéis la luz, porque la luz ahora soy yo y tengo hambre.